ver los textos de las oraciones de esta mañana. Hemos llegado a la página 18 de los textos litúrgicos. Nos ayudarán en la oración de esta mañana el padre Thomas Marville, superior general de los lazaristas, y la secretaria de la Unión de las Generales, Superioras Generales. Emite spiritum tuum et creabuntur. Oremus. Deus, qui corda fidelium sancti spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Sediamoci. Tomamos asiento. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como el Mesías también nos amó, y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios, para olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun debe nombrarse entre vosotros, como conviene a santos. Tampoco la conducta obscena, ni el necio hablar, ni chocarrerías que no convienen, sino más bien acción de gracias. Porque esto lo sabéis con certeza,
que ningún fornicario o inmundo o avaro, esto es, idólatra, tiene herencia en el reino del Mesías y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por medio de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No lleguéis a ser pues partícipes con ellos, porque en un tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, poniendo a prueba qué es lo que agrada al Señor, no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas. Es palabra de Dios. Damos gracias a Dios. Me siento como un mendigo en la puerta del castillo. Un mendigo por la verdad, por la justicia, por la luz, y todo lo que consigo es silencio y poquísima información que tengo que extraer. Me siento cansado y desgastado, y es como si se escondieran detrás de sus paredes, detrás de su dignidad, de sus papeles y roles que no entiendo. Duele porque fui abusado, porque no dijeron la verdad y porque los que deberían ser ministros de la verdad y de la luz se esconden en las tinieblas. Alziamoci in piedi. Nos ponemos de pie. Dios Santo, nos has llamado a la santidad y nos has enviado al pueblo como testigos de tu verdad. Tú nos has iluminado con la luz del Evangelio y quieres que vivamos como hijos de la luz. Te suplicamos,
danos el valor de decir la verdad y la libertad de profesar nuestra responsabilidad. Sálvanos de la tentación de negar los crímenes y ocultar la injusticia. Y danos la fuerza para empezar de nuevo y no rendirnos cuando el pecado y la culpabilidad oscurecen la luz del Evangelio. Fortalece nuestra confianza en tu Hijo, que es el único camino, la única verdad y la única vida. Alabado sea tu nombre por toda la eternidad. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli, care sorelle, siamo Queridos hermanos y hermanas, así hemos llegado al tercer día de nuestro trabajo y esta mañana, como primera ponencia, tenemos la ponencia sobre el tema de la apertura al mundo como consecuencia de la misión eclesial. El día de hoy lo dedicamos a la transparencia. Nuestra misión hacia el mundo nos hace abrirnos y ser transparentes. Hará uso de la palabra la hermana Verónica Openivo, que es superiora general de la Sociedad del Niño Jesús. Es nigeriana. En el año 1973 ingresó en su congregación. Cuenta con experiencia como educadora, ha trabajado en el ámbito de la pastoral y en el ámbito social. Es miembro del Comité de Dirección de la Unión de Superioras Generales y es vicepresidente del CEDOS, que es el Servicio de Documentación y Estudios sobre la Misión Mundial. A Sor Verónica la palabra. Papa Francesco. Papa Francisco, hermanas y hermanos. Comienzo esta charla con una cita.
una cita de Lucas, capítulo 4. Porque para mí la apertura al mundo tiene esta declaración de misión que pronunció el propio Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, y porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, devolver la vista a los ciegos, dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Como resultado de la autocomprensión de su misión en el mundo actual, la Iglesia, en mi opinión, debe actualizar y crear nuevos sistemas y prácticas que promuevan la acción sin miedo a cometer errores. Los abusos sexuales por parte de los clérigos constituyen una crisis que ha reducido la credibilidad de la Iglesia, allí donde la transparencia debería ser la marca de fábrica de la misión como seguidores de Cristo. El hecho de que hoy muchos acusen a la Iglesia Católica de negligencia es inquietante. La Iglesia debe hacer todo lo posible para proteger a sus miembros jóvenes y vulnerables. Es necesario concentrarse no sobre el miedo o la vergüenza, sino sobre todo sobre la misión de la Iglesia de servir con integridad y justicia. La misión de la Iglesia nace directamente de nuestra comprensión más profunda de la encarnación. El cristianismo católico se funda sobre la fe en un Dios que ha elegido ser una única cosa con el mundo humano. La autocomprensión de la misión de la Iglesia debe ser una manifestación del Cristo que sabemos que es humano y divino. La entera misión de Cristo consistió en revelar quién es Dios y quién podemos llegar a ser nosotros. Ello implica una aceptación total de todo lo que es humano y de todo lo que hace el poder de la gracia de Dios para transformarnos en testigos de lo divino. Nuestra visión del mundo, si es cristiana, debe basarse en el respeto y la dignidad de todo ser humano. En la actualidad vivimos un momento de crisis y de vergüenza. Hemos ofuscado gravemente la gracia de la misión de Cristo. ¿Acaso es posible para nosotros ahora pasar del miedo, del escándalo a la verdad? ¿Cómo quitarnos las máscaras que nacen de nuestra escandalosa negligencia? ¿Qué políticas, programas y procedimientos nos conducirán a un punto de partida nuevo, revitalizado, caracterizado por una transparencia que ilumine al mundo con la esperanza de Dios en nosotros para edificar el reino de Dios? Durante todo el tiempo en el que estuve preparando esta ponencia, mis ojos se nublaron y yo me pregunté ¿qué significado podía tener esto? Y luego recordé la primera vez que vi la película Spotlight. Algunos de ustedes la conocerán. Se trata de un drama biográfico estadounidense del año 2015 sobre las investigaciones del Boston Globe, sobre los casos de abusos difundidos y organizados en relación con los niños del área de Boston por parte de sacerdotes y sobre todo con un presunto encubrimiento de las autoridades eclesiásticas. Y al final de la película aparece un largo listado de los casos y de las diócesis en las que se verificaron estos hechos. Y al leer el número de niños implicados y viendo también las grandes sumas de dinero gastados en los acuerdos, derramé lágrimas de dolor. ¿Cómo pudo la Iglesia callar?
cubriendo tales atrocidades, el silencio, los secretos llevados en el corazón de los que habían cometido los abusos, el tiempo que duraron los abusos y los diversos traslados de los autores son inimaginables. Se supone que en el confesionario y en la dirección espiritual existían señales importantes. Con el corazón apesadumbrado y triste, pienso en todas las atrocidades que hemos cometido como miembros de la Iglesia. Y digo nosotros, no los miembros de la Iglesia. Nosotros. Las constituciones de mi congregación me recuerdan que en Cristo nos unimos a la entera humanidad, especialmente a los pobres y a los que sufren. Aceptamos nuestra parte de responsabilidad por el pecado del mundo y por lo tanto vivimos para que el amor pueda prevalecer. Pienso en la mediocridad, la hipocresía y la condescendencia que nos han conducido a esa situación vergonzosa y escandalosa en que nos encontramos como iglesia. Y rezamos, Señor, ten misericordia de nosotros. En Gaudete y Exultate, número 164, leemos que quienes sienten que no cometen faltas graves contra la ley de Dios pueden descuidarse y caer en una especie de atontamiento o adormecimiento. Como no encuentran algo grave que reprocharse, no advierten esa tibieza que poco a poco se va apoderando de su vida espiritual y terminan desgastándose y corrompiéndose. Y no digo de los demás, sino de todos nosotros. Por eso, a mi parecer, la afirmación del Papa Francisco se destaca en el tema de los abusos hacia los menores y lo encuentro también en el documento preparatorio de la Pontificia Comisión. Una iglesia cerrada, apagada, no es más iglesia. Su misión sería inútil. No se trata de renunciar aquí a los principios y secularizar a la iglesia. Se trata de vivir en modo visible y perceptible lo que afirmamos ser, lo que la iglesia es y cómo se es verdaderamente. Proclamamos los 10 mandamientos y nos jactamos de ser guardianes de los valores morales y de buena conducta en la sociedad. ¿A veces somos hipócritas? Pues sí. ¿Por qué nos hemos quedado callados tanto tiempo? ¿En qué modo podemos ahora dar un vuelco a todo esto, transformándolo en un tiempo para evangelizar, catequizar y educar a todos los miembros de la iglesia, incluidos el clero y los religiosos? Es verdad que la mayor parte de los obispos no ha hecho nada en relación con los abusos sexuales sobre menores. Algunos lo han hecho y otros no lo han hecho por miedo o para encubrir. Podemos decir que la iglesia ahora está tomando medidas para detener esto y también para ser más transparente respecto a todo lo que se ha realizado durante más de 2 décadas, como ir a encontrarse con las víctimas de abusos sexuales, denunciar los casos a las autoridades civiles competentes e instituir comisiones. La pregunta hoy tiene que ver con cómo afrontar la cuestión de los abusos sexuales sobre los menores en modo más directo, transparente y valiente como iglesia. La estructura y los sistemas jerárquicos en la iglesia deberían ser una bendición para permitirnos llegar al mundo entero con mecanismos muy claros para afrontar esta y otras tantas cuestiones. ¿Y por qué esto no se hizo
en forma suficiente. Tenemos otros problemas sobre la sexualidad que no son encarados en forma suficiente, como por ejemplo el abuso del poder, el dinero, el clericalismo, la discriminación del género, el papel de la mujer y de los laicos en general. ¿Acaso las estructuras jerárquicas y los largos protocolos que han influido negativamente sobre la rapidez de las acciones se preocuparon más de las reacciones de los medios de comunicación? Quisiera ahora proponer algunas reflexiones basadas en mi experiencia religiosa africana. Viví en Roma durante 15 años y en los Estados Unidos durante 3 años. Conozco, por lo tanto, esos problemas del norte del mundo y probablemente, como muchos de ustedes, escuché a algunos africanos y asiáticos decir que esta cuestión no nos atañe en los países de África y Asia. Es un problema de Europa, de las Américas, de Canadá y de Australia. Sin embargo, durante 9 años trabajé en Nigeria en el ámbito de la educación sexual y escuché historias y aconsejé a muchas personas. Y uno de los obispos hasta me invitó a su diócesis a que hablara en un taller, y ese sacerdote está aquí presente entre nosotros, de modo que él vio la necesidad de hablar de ello. Me di cuenta de cuán serias eran las cuestiones y cuántas son los graves problemas. Al inicio de los años 90, un sacerdote me dijo que había abusos sexuales en los conventos y en unas casas de formación, y que yo, como presidente de la Conferencia de las Religiosas Nigerianas, debía, por favor, hacer algo para afrontar el problema. Un segundo sacerdote, a comienzos del año 2000, dijo que un particular grupo étnico practicaba mucho el incesto. Pero yo añadí que, según mi experiencia personal, el incesto es un problema mundial. Un anciano moribundo me reveló que se comportaba en modo extraño a causa de los abusos sexuales padecidos desde la adolescencia por parte de un sacerdote en su escuela. Una chica agredida por un sacerdote a los 13 años, después de 25 años, se topó con el sacerdote y él ni siquiera la reconoció. 25 años después, no la reconoció. Esas son solo unas historias muy breves, de modo que no nos ocultemos detrás de un dedo por miedo a equivocarse. A menudo queremos quedarnos tranquilos y quietos hasta que la tempestad se haya calmado. Esta tormenta no va a pasar de largo. Yo creo que Jesús nos dijo muy claramente: quien escandaliza a uno de estos pequeños que creen, sería mejor para él que le pongan una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le echen al mar. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, tenemos que encarar este problema y buscar la sanación de las víctimas de los abusos. La praxis común del clero en el pasado y en algunos ámbitos, aún en el presente, era el de apoyar a uno de los nuestros para evitar suscitar un escándalo y arrojar descrédito a la Iglesia. Por lo tanto, el secreto, el silencio y solidaridad entre hombres y respaldo para uno de los nuestros. Entre las mujeres es lo mismo, pero con otro estilo. Se los cuento después.
Debemos encarar esta cuestión y buscar la sanación de las víctimas. Se trata de sostener y encontrar un camino a seguir. Todas las personas culpables deben recibir la misma pena por los abusos sobre menores. Es mejor tener conversaciones valientes antes que no decir nada para evitar cometer un error. Porque la posteridad nos juzgará por no haber actuado. El primer paso hacia la transparencia es admitir las violaciones y después hacer público lo que se ha hecho desde los tiempos de Papa Juan Pablo II. Creo que alguien ya ha comenzado a publicar, pero no por completo, todo lo que se ha hecho desde Papa Juan Pablo II para sanar la situación. Quizás a los ojos de muchos esto no será suficiente, pero demostrará por lo menos que la Iglesia no se ha quedado en silencio total. Debemos construir procesos más eficaces y eficientes en la formación y desarrollo humano, como también en lo civil y canónico para la tutela de los menores. En toda diócesis, políticas y líneas guía para la protección clara y comprensiva abarcadora deben exponerse de forma visible las diferentes oficinas parroquiales, deben ser publicadas en la red. Debe existir una mejor gestión de los casos a través de las conversaciones cara a cara, transparentes y valientes con las víctimas y los culpables. En muchos países hemos visto el terrible error de no decir nada. El hecho de que allí existan problemas de pobreza, enfermedad, guerra y violencia en algunos países del sur del mundo, entiendo, no significa que se le debe quitar importancia al tema de los abusos sexuales. La Iglesia debe ser proactiva. En muchos lugares del mundo, muchas diócesis y conferencias episcopales han actuado bien. Yo he leído algunos de los folletos de la Conferencia Episcopal de Nigeria, donde se habla del procesamiento de los abusadores sobre menores. Necesitamos más ejemplos de este tipo. Las excusas de que se debe respeto a algunos sacerdotes en virtud de su edad avanzada y de su posición jerárquica es inaceptable. Según este razonamiento, muchos de los que han perpetrado estos crímenes son ancianos, algunos no están vivos y por lo tanto no tenemos que perjudicarlos a ellos y a su reputación quitándoles el sacerdocio en edad avanzada. Podemos sentir lástima por aquellos que en una edad más joven cometieron ofensas que ahora salen a la luz, pero mi corazón sangra por las víctimas que han vivido por años en el inmerecido sentido de vergüenza y de culpa a causa de reiteradas violencias. En algunos de estos casos, los autores de las ofensas ni siquiera han considerado personas a las víctimas, sino solo objeto. Es verdad que como Iglesia creemos en el arrepentimiento del pecador, en la conversión de los corazones y la gracia de transformación. Ve y de ahora en adelante no peques más, leemos en el Evangelio de Juan. Y en algunos esto puede crear un dilema muy grande, especialmente cuando sabemos que quien ha
causado los abusos a menudo ha sido víctima a la vez. Debemos explorar más en profundidad lo que significa para nosotros la justicia con compasión. ¿Cómo podemos ayudar a crear el ambiente para la oración y el discernimiento para que la gracia de Dios nos ilumine sobre la justicia, de manera que pueda existir una transformación y curación tanto para las víctimas como para los culpables? Tenemos que descubrir dónde en el mundo, y no solo en los países más ricos, se desarrollan las mejores prácticas para lograr esto. Al publicar los nombres de los culpables, ¿podemos hacer pública la totalidad de las informaciones sobre estas situaciones? Un camino a seguir. Está emergiendo con claridad que para muchas víctimas el ser escuchadas y ayudadas psicológica y espiritualmente ha sido el comienzo de un proceso de curación. ¿Podemos acaso formar tantas personas sensibles y compasivas como para poder ofrecer ese servicio en todos los países, incluidos los lugares donde es difícil poner sobre la mesa algo para comer? ¿Existen modos para ayudar a las parroquias a curar a las víctimas usando su sabiduría tradicional? ¿Recurrimos a la preeducación y otros medios para afrontar las cuestiones sexuales en la sociedad? Este material respetuoso de la dignidad de la persona humana que evidencie comportamientos inaceptables podrían tal vez ser utilizados en parroquias y escuelas, hospitales y otros lugares en los que se desempeña el ministerio pastoral. ¿Cómo podemos encarar en forma concreta las cuestiones de la prostitución y la promiscuidad en el mundo? Se necesitan católicos junto con otras personas que compartan los mismos principios en puestos influyentes, por ejemplo, en la industria cinematográfica, en la televisión y en la publicidad. Se les podría animar a reunirse y reflexionar sobre su papel para promover una mejor visión de la persona humana. Es necesario que nos concentremos en los trastornos que sufren los hombres en todas las culturas patriarcales en el ámbito de la sexualidad, examinando cómo utilizar mejor los medios de comunicación social para educar a las personas en el ámbito de la sexualidad y de las relaciones humanas, y también para reflexionar sobre el matrimonio. Es sin duda esencial la necesidad de una educación y formación clara y equilibrada sobre la sexualidad, y en los seminarios, en las casas de formación, en la formación permanente de los sacerdotes religiosos, religiosas y obispos. Me preocupa cuando veo en Roma y en otros lugares a los seminaristas más jóvenes tratados como si fueran especiales y más que cualquier otro, animándolos de ese modo a asumir desde el principio de su formación ideas exaltadas respecto a su estatus. El estudio del desarrollo humano tiene que suscitar un serio interrogante sobre la existencia de los seminarios menores. Esta pregunta seria sobre la existencia de los seminarios menores debe ahondarse. También la formación de las jóvenes religiosas puede a menudo llevar a un falso sentido de superioridad respecto a las hermanas y hermanos laicos, a pensar que su llamado es superior a los demás.
Hemos olvidado la referencia del Vaticano II en Gaudium et Spes al llamado universal a la santidad. Además, debemos pedir a los laicos responsables y sensibles y a las religiosas que realicen una auténtica evaluación honesta de los candidatos para el nombramiento episcopal. ¿Sería posible lanzar el desafío a cualquier diócesis para que reúnan hombres y mujeres de integridad a todas las diócesis, el laico junto con religiosos y el clero, para formar una comisión conjunta que comparte la experiencia sobre procedimientos y protocolos, las implicaciones legales y financieras de los denuncios y los necesarios canales de responsabilidad e imputabilidad? Una persona cualificada, laico, religioso, sacerdote, podría ser el presidente ideal de este grupo. Deberíamos entender cómo afrontar mejor las graves cuestiones de abusos sexuales que están estallando en algunos países asiáticos y africanos, como ya sucedió en otros lugares. Muchas personas han padecido abusos sexuales por parte de sacerdotes y ellos sufrirán mientras cuando reafloren los recuerdos traumáticos. A algunos se les recordará que podrán ser desenmascarados como autores antiguos o actuales de abusos o ser acusados de haber encubierto estos hechos. Muchos en las diferentes formas del ministerio encontrarán a personas, familiares, adultos y niños que han padecido o padecen abusos y deben saber responder en forma adecuada. Algunas acusaciones serán falsas, lo que causará sufrimientos de otro tipo. El impacto de la fe perjudicada en la Iglesia no se evidenciará jamás, ya que muchos católicos estarán enojados o confundidos. También las personas que ocupan puestos de autoridad deben saber qué decir y hacer cuando esas cuestiones lleguen a los medios de comunicación. Conclusión. Sabemos que el aspecto más importante es la proclamación del Evangelio, de forma que toque el corazón de los jóvenes y de los ancianos. Estamos llamados a proclamar la buena nueva, pero debemos ser buena nueva para las personas que servimos hoy en día. No hay que asombrarse, por lo tanto, si el Papa Francisco declaró que el mes de octubre de 2019 era el mes misionero extraordinario. La Iglesia, en la misión que ha recibido de Jesucristo, debe estar abierta a una mayor transparencia, ya que nos mandan en el mundo local y globalmente. Todo nuestro ser no consiste solo en custodiar la fe, sino también en vivir de forma visible y clara lo que afirmamos ser. Estamos llamados, como Jesús, estamos aquí para hablar de cuestiones graves. Lo vimos ayer en los informes de los grupos y tenemos que tomar en consideración estos temas para llevar la buena nueva a los pobres. Los pobres son los vulnerables y tenemos que pensar en los jóvenes vulnerables, en los niños vulnerables. Y hay que tomar medidas para que estos abusos no se vuelvan a repetir. Anunciar a los cautivos la liberación. Para mí los agresores necesitan ser liberados, necesitan redención, conversión y transformación, y no debemos olvidarlo. Y a los ciegos devolverles la vista, a aquellos que no ven los problemas o que se centran en proteger lo nuestro, o que callan o encubren, que tienen necesidad de recuperar la vista. Por lo tanto, estos necesitan de tener la vista, volver a tener la vista, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor, tomando las medidas necesarias y manteniendo la tolerancia cero hacia los abusos sexuales. Liberaremos así a los oprimidos. Esto es nuestro año de gracia. Asumamos con valentía la responsabilidad de ser verdaderamente transparentes y responsables. Retomando el tema de esta ponencia, solamente
Quisiera leer un texto que me ha inspirado del Evangelio de Mateo. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad colocada en la cima de una montaña, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo el celemín, sino el candelabro para que alumbre a todos los que están en la casa. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. He leído con mucho interés muchos artículos sobre las reacciones del Papa en el caso de los obispos chilenos. Sin duda alguna, ustedes recuerdan estos sucesos desde la negación de las acusaciones, a la rabia por el engaño y el encubrimiento, a la aceptación de las dimisiones de los 3 obispos. Bueno, yo he leído 2 de los 3 obispos. Le admiro, hermano Francisco, le admiro por haberse tomado el tiempo como buen jesuita para discernir y para ser tan humilde como para cambiar de idea, como para pedir perdón y actuar y tomar medidas. Se trata de un ejemplo para todos nosotros. Gracias, Papa Francisco. Gracias por haber ofrecido a todos nosotros esta oportunidad de controlar y verificar dónde hemos actuado de forma extraña, con ignorancia, en secreto y complacencia. Creo que vamos a cambiar con gran determinación, vamos a cambiar nuestro enfoque ante las denuncias de abusos, nuestra actitud sosteniendo a las víctimas, buscando a las personas adecuadas para que puedan acompañar a estas víctimas y para ofrecer nuestro apoyo a las víctimas y sobre todo hacer todo lo posible para proteger a los menores y a los adultos vulnerables de cualquier forma de abuso. Gracias también por haber ofrecido a las religiosas a través de la Unión de Superiores Generales la oportunidad de participar en esta conferencia. Muchas gracias. Es la primera vez que están aquí presentes todos los miembros de la dirección de la USG de religiosas. I must say, have acquired a lot. Mujeres que deben hacer esto, esto y lo otro. Las mujeres han adquirido una experiencia muy útil en este sector y ya han hecho mucho para apoyar a las víctimas. Y también hay mujeres que cometen este tipo de delitos. Las mujeres han trabajado ya de forma creativa sobre su uso del poder y de la autoridad. Espero que al final de esta conferencia conseguiremos elegir deliberadamente romper cualquier cultura del silencio, de los secretos entre nosotros para dejar entrar la luz en nuestra iglesia, como una iglesia que cuida de los más pequeños, una iglesia que sigue siendo una madre que cuida de los más pequeños, de sus hijos. Debemos reconocer nuestra vulnerabilidad, debemos actuar, debemos reaccionar al afrontar los desafíos que se presentan en el mundo de los jóvenes y de las personas vulnerables. Tenemos que encarar sin miedos los casos de abusos en la Iglesia y en la sociedad y también en los demás asuntos. Quisiera concluir retomando las palabras del Papa Francisco. Un cristiano que no sigue adelante, que no progresa, tiene una identidad que no está bien. El Evangelio habla claro. El Señor los envió diciendo, id. El cristiano, por lo tanto, camina, supera las dificultades y anuncia que el reino de Dios está cerca. Por lo tanto, espero que sigamos adelante, que vayamos hacia adelante, superando las dificultades. Gracias. Thank you. Grazie mille. Muchas gracias.